¿Sabe usted cuántos mexicanos se identifican como no heterosexuales? Según el último censo del INEGI, el 5%, es decir, 1 de cada 20 personas. Sin embargo, en el sector más joven de la población, entre los 15 y 24 años, los números cambian de forma dramática. Es decir, en la llamada generación Z, alrededor del 15% se identifica como no heterosexual. Y considere usted además esto. La gente con una identidad no convencional suele ser reticente a declararla en un censo. Los expertos calculan que alrededor de un 10% no la declara. Así que podríamos estar hablando de que la cuarta parte de la generación Z es no heterosexual, 1 de cada 4 mexicanos jóvenes. El sexo ya no es lo que era. Estos son los hijos e hijas e hijes del feminismo, que ha desmoronado la idea de que la identidad sexual es biológica. Y me parece a mí, algo más. Es una generación en busca de un erotismo más amplio, más libre, más diverso. A mi personal forma de ver, un erotismo más natural. Hoy hablo con varios jóvenes de la generación Z en esta emisión de Un Largo Aliento desde su formato no lineal. Bienvenidos a Largo Aliento sobre la vida sexual de los jóvenes Z. Ari Muñoz, ¿qué eres? ¿Cuál es tu identidad sexual? Sí, yo me identifico como una persona no binaria, esa es mi identidad de género, y uso los pronombres neutrales, que son ella. Ella. Entonces, debo decirte ella. Sí. Pero te llamas Ari. Sí. En la gramática convencional que todo el tiempo usamos, tenemos los nombres propios y los pronombres. Entonces, estos pronombres nos ayudan a construir una conversación sin necesidad de repetir los nombres propios. Así como tú te identificas como mujer, eres ella y ocupas el pronombre ella. Ajá. Una persona que se identifica como hombre usa el pronombre masculino, que es él. Okay. Creo que entendí. Si me equivoco, me corriges, claro, para que vaya yo aprendiendo esta nueva gramática. Ahí te va la siguiente pregunta. Dijiste no binario. Quiere decir que tú no te sientes y no te crees ni hombre ni mujer. Sí. Eso es. Las identidades trans no binarias son aquellas que salen de esta... El binarismo es que solamente hay dos opciones. Exacto. Entonces, la sociedad en la vida nos ha planteado que solamente hay hombre y mujer y nada más. Entonces, las identidades trans no binarias son todo lo que está fuera de esas dos categorías que siempre se nos han presentado. Entonces, por ejemplo, ser gay es parte de ese mundo de lo no binario. No. Hay una distinción muy importante, que está la identidad de género, es cómo nos percibimos y nos autonombramos, cómo nos identificamos, y está la orientación sexual, que es la atracción romántica y sexual hacia las demás personas. ¿Quién te gusta? Yo personalmente me identifico como una persona bisexual, que eso quiere decir que me atraen todas las personas independientemente del género. Es que no se vale, entonces tú tienes todas las opciones de ligue del planeta. Sí. Y toda la literatura te atañe porque podría ser hombre o mujer según... Ahora, esto es muy interesante. Tú te piensas a ti mismo en tu viste, ya te dije mismo, es misme. Misme, justamente. Ya, tú te piensas a ti mismo en tu intimidad, cuando estás leyendo una novela,
como alguien que transita de ser hombre a ser mujer o eres otra cosa? Sí. ¿Cómo lo vives? Dentro de las identidades no binarias, el concepto de no binaria es un término que le llamamos paraguas. Eso quiere decir que aquí está lo no binario y se abre en una sombrilla de muchas otras posibilidades porque es todo lo que está afuera de hombre y mujer. Entonces hay estas categorías que cada quien puede hablar desde cómo se siente cómodo de autonombrarse, ¿no? Entonces hay gente que se identifica como género fluido. Yo personalmente me identifico como no binaria en su totalidad, ¿no? Que esto quiere decir que yo no me identifico, para mí es algo que está fuera de Está eso. fuera. Es como algo tercero, ¿no? Exacto. Porque yo tengo amigos gays que con 2 tequilas empiezan a hablar en femenino entre Sí, ellas, claro. o sea, y transitan a lo femenino y se sienten muy cómodas. Sí, y justamente también tenemos este derecho a utilizar los pronombres que nos hagan sentir mayor comodidad. No hay ningún problema porque muchas veces pensamos que el uso de, por ejemplo, ropa que es diferente para cierto género, cierta identidad de género, eso pensamos que ya te cambia en tu forma de cómo te identificas, pero es totalmente diferente. Entonces, podemos sentirnos más cómodas con el femenino, sin embargo, no cambia nuestra identidad de género. Claro, claro. El lenguaje no es la vida. Sí. Pero bueno, en el afán de que todos celebremos la identidad ajena, hay que aprender a Claro. usar el lenguaje que ustedes prefieren. Bueno, por ejemplo, tú vas vestide con zapatos masculinos y un vestido de mujer. Sí. Ahí estás tocando el siguiente tema, que es la expresión de género. Ahí es como yo, desde mi performatividad, de cómo lo externo y cómo me expreso de una forma hacia la sociedad, ¿no? Lo que percibimos como masculino y femenino. Por ejemplo, hoy vengo algo que se podría atribuir socialmente como femenino, pero pues hay veces que... Pero con un toque masculino. Ajá, justamente, ¿no? O sea, a mí me gusta jugar en este performance justamente entre el maquillaje, los colores, o sea, todo irlo mezclando. A mí personalmente eso me hace sentir más cómodo. Pero pues no necesariamente tenemos que vernos de cierta forma. Así como tú traes hoy un pantalón y tu identidad de género no es hombre, pues puedes seguir transitando en esa expresión, ¿no? No, claro, pero yo te voy a decir, yo me vestí así desde toda la vida. No me gusta usar vestidos precisamente porque como mujer feminista tengo una revuelta en contra del género que me imponía la cultura. Entonces, yo cuando yo me estaba formando como personalidad, no había estas opciones, sin embargo tenía yo muy claro que mi género no iba a ser el que me dijeran los machos. Y los maestros en la universidad me jodían mucho y me decían, vienes vestida de hombre por llevar jeans y zapatos, tenis. Yo decía, y supongamos que así sea, ¿no? Sí. Supongamos que unos jeans y unos tenis sean masculinos, prefiero al vestidito. Y yo creo que en mi generación habemos muchas, y si uno abre la televisión, verá muchas que tomaron esa decisión más o menos al mismo tiempo. ¿Qué dice tu acta de nacimiento? Que soy mujer. Tu orientación sexual es lesbiana. Sí. ¿Cómo fue? ¿Te fuiste dando cuenta que eras eso o decidiste serlo? Pues no se decide, es algo que, considero que a lo mejor lo que se decide es con qué término te acomoda más, pero pues bueno, me fui dando cuenta pues cuando era chiquita, creo que fue cuando tenía 12 o 13 años que me di cuenta que me gustaban las mujeres. Pero fue ya hasta tiempo después, como a los 19, que me di cuenta de que no me gustan los hombres. Y pues ya a partir de ahí asumí el término lesbiana. ¿Y a qué edad se lo dijiste a tus padres? Les compartí mi identidad sexual y mi género aproximadamente a los 14 años.
les compartí que soy no binaria y que me gustan las mujeres, las niñas, pero ya con el tiempo fui, digamos que, especificando un poco más el término, viendo con qué término me acomodaba más. A ver, ¿eres mujer? Más o menos. Ah, ok. Eres no binaria. Ajá. Ok, eso quiere decir que no te consideras mujer biológica. Digamos que, bueno, el género es un constructo muy elaborado. Claro, pero ahorita estamos Pero- hablando antes del género, ¿no? Identidad. En cuanto a mi sexo, Sí. sí fui asignada mujer al nacer. ¿Y te sientes cómoda con esa identificación? Pues así es como nací y no me molesta que me perciban como mujer. O sea, me identifico como no binaria, pero pues también soy una persona muy femenina y no me molesta para nada que me perciban como mujer. Y bueno, mis pronombres son principalmente ella porque pues me acomodan y pues es lo que la mayoría de la gente asume a primera vista. Entonces, pero también me acomodan cualquier otro pronombre, ya sea ella o él, pero principalmente ella. Entonces, alguien de tu generación que trata contigo y con otras amigas y amigues y amigos de tu generación, lo que se preguntan entre sí es, ¿cómo quieres que te llame? Sí, depende un poco de persona a persona. Hay muchas personas que, no sé, a lo mejor cuando nos conocemos, se presentan con sus pronombres y me preguntan los míos. Pero por lo general simplemente asumen que soy mujer, que mis pronombres son ella, y ya tiempo después, o sea, como decía, no me molesta que me perciban como mujer. ¿No te molesta? No. Hay gente que se enoja mucho si no adivinas toda esta cosa complicada de los pronombres. Se enojan muchísimo. Hay gente que en Twitter se enoja cuando dices, ni siquiera nos estamos viendo a ojos vista. ¿Cómo te puedes enojar? ¿Qué te Claro. parece ese enojo? Pues me parece muy válido que alguien no respete la identidad de una persona una vez que ya, digamos que compartió que sus pronombres son tal. O sea, por ejemplo, si ahorita me dijeras, mis pronombres son ella, yo te dijera, no, pues es que él, pero pues yo ya te dije ella. Entonces, ¿Te pues, enojarías? o sea, por ejemplo, si ahorita me dijeras él. Él. No. O sea, yo en lo personal estoy cómoda con cualquier pronombre, pero una vez que alguien comparte su identidad, pues claro, que se le falta el respeto, pues sí, pues duele mucho, llega a enojar también. ¿Qué dice en tu acta de nacimiento? Yo personalmente ahorita estoy atravesando un proceso de amparo porque justamente la ley de identidad de género, que está aprobada aquí en la Ciudad de México, solamente toma en cuenta estas categorías binarias, Hombre, y mujer. mujer. Entonces tú cuando vas al registro civil a hacer esa corrección de tu identidad, solamente te deja transitar entre hombre o mujer. Y yo, por esa razón, tuve que interponer una denuncia de amparo a la petición que yo hice al registro civil fue negada mi rectificación de identidad. Entonces, ahorita estoy a la espera de que justamente mi documento primigenio, que es la acta de nacimiento, pueda tener mi identidad de género NB. NB. No binario. Sí. ¿Y qué tan posible es que suceda? Sí es posible porque justamente la Constitución nos habla de que tenemos este libre derecho a la autodeterminación. ¿Sí? Entonces es el desarrollo de la personalidad propia y yo tengo ese derecho de poder decir cómo me identifico, cómo yo me percibo en el mundo y eso me lo tiene que respetar el Estado. Eso es increíble. Yo no sé si tú crees que los congresistas en 1911 y después en los cambios que le hicieron a la Constitución, unos 150 y tantos, pensaban en esto de la identidad, ya no digamos sexual, sino la
capacidad de cada individuo de definir qué es? ¿Crees que lo pensaba? Yo creo que para la fortuna de todos fue algo que se dio naturalmente porque la Constitución mexicana tiene esta perspectiva muy de libertades, de derechos. Y justamente siempre hablamos en nuestra lucha por los derechos, hablamos de que las leyes vienen de hombres cisgénero heterosexuales, ¿no? Sí. Y no tienen esta perspectiva que tome en cuenta las mujeres, que tome en cuenta la diversidad sexual, porque justamente por eso estamos al día de hoy teniendo grandes luchas para cambiar la legislación y poder acceder a esos derechos que sean explícitos, porque creo que fue sin querer una coincidencia. Claro, yo también lo pienso que fue una coincidencia. Dejarlo tan ambiguo. También, por ejemplo, cuando dicen el matrimonio debe ser entre dos personas y no dicen hombre y mujer, que me va a llevar a otra pregunta más adelante, pero antes te quiero preguntarte, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Naciste así o decidiste ser así? Sí, muchas veces justamente se piensa que es una decisión, pero no. Nos vamos dando cuenta que la identidad de género se va presentando desde las etapas de la infancia, muy tempranas, y se va desarrollando conforme van pasando los años. Y una persona se va dando cuenta. Yo desde chiquite, pues me sentía como fuera de lugar. Siempre a mí me gusta mucho pensar y ver atrás en las filas, por ejemplo, de educación física, que era acá los hombres y acá las mujeres. Yo me sentía con una gran incomodidad, ¿no? Porque inclusive pues yo me relacionaba más con las mujeres y siempre he tenido como mucha cercanía a ese lado femenino, ¿no? Entonces era muy extraño no poder tener como ese lugar seguro de ¿y yo dónde voy? ¿No? Yo cómo me podría sentir aquí también. Que habría un tema, si tú fueras el presidente del mundo y decidieras cómo se forman los niños en las primarias, ¿cómo debería ser? ¿Hombres, mujeres, no binarios? ¿Cuáles serían las filas? Este es un tema muy... importante. Sí, muy importante, porque creo que debemos de... Muchas veces se piensa desde un lado y una perspectiva conservadora y de, pues, que se cree que tenemos una agenda que queremos adoctrinar infancias. Sin embargo, creo que debemos de dar justamente esta apertura a que hay estas otras identidades, que esto existe y que es normal, porque una persona con el sistema actual que tenemos, podemos llegar a pensar que estamos mal, que tenemos algo mal en nosotros. Lo entiendo, yo descarto de que tengas que me quieras convertir a mí o al público que nos está escuchando, pero presenta problemas prácticos que hay que resolver. Por ejemplo, traduzcamos lo de las filas a los baños. ¿Deben haber baños de hombres, mujeres y más? Sí. ¿Cómo? ¿O deben ser individuales? ¿Cómo deben ser? Ahora estamos viendo una tercera opción en los baños específicamente, en ciertas instituciones, por ejemplo la Cámara de Diputados, que tienen esta opción sin género. Entonces el baño dice, para todas las personas, ¿no? Entonces es una opción justamente para que pueda ir la diversidad, porque muchas veces, de nuevo, entramos a este tema de la expresión de género, que complica un poco estas cuestiones más prácticas, ¿no? Que es, pues también la seguridad, el estar hablando de una comodidad. Decía yo en la introducción a este programa que oficialmente se triplicó el número de gente que no se declara heterosexual en el censo, en lo que se refiere a la generación de 15 a 24 años, que posiblemente 1 de cada 4 en realidad ya no se identifica como heterosexual. Yo creo que vamos a un mundo en donde en esta lista de LBGT, todo eso, vamos a poner la H, los heterosexuales, o sea, y de pronto vamos a dejar de hablar de siglas y vamos a hablar de la diversidad de la sexualidad humana. Pero me interesa más seguir adelante y preguntarte, tú dices que te diste cuenta de esta incomodidad.
Pero hubo un momento en que tú dijiste, soy no binario. ¿Cuándo fue y a qué edad? Pues realmente creo que ha sido reciente. Yo tengo 18 años en este momento. Quizás hace unos 3 o 4 años empecé a escuchar justamente sobre esta información de las identidades no binarias, ¿no? Y que había algo más allá, ¿no? Dijiste, soy eso. Sí, justamente es esta autoexploración de conocerse y decir, bueno, quizás esto me hace sentir con mayor comodidad. Y justamente yo fui jugando un poco con eso. Déjame preguntarte, ¿comodidad o libertad o ambas? Ambas. Porque decía Simone de Beauvoir, la libertad es la suma de todas tus opciones. Tú, decíamos, tienes muchas opciones. Sí. Pues sí, justamente como sentirte libre de ser quien eres, ¿no? De dejar salir eso que está dentro de ti y dejar verse, ¿no? Inclusive como un descubrimiento propio y que yo lo fui jugando un poco, ¿no? Inclusive con el nombre, porque yo tenía, como te digo, otro nombre, así como otro género asignado al nacer. Entonces fui jugando con el nombre y mis personas cercanas a mí fueron diciéndome Ari, ¿no? Y entonces yo lo fui escuchando así, porque en esta parte de la transición hay que escoger un nombre. Entonces eso es algo que vas también sintiendo, un nuevo nombre. Sí, digo, hay personas que se quedan con su nombre. Sí, que prefieren quedarse con su nombre, pero yo específicamente me sentía como con cierto rechazo a la masculinidad que transmitía mi anterior nombre. ¿Cómo reaccionaron tus papás? Al principio sí, claro que fue difícil y que yo salí del closet pues a muy... ¿Cómo fue? Sí. Platícanoslo teatralmente. ¿Los juntaste? ¿Un domingo? Sí. Pues casi. ¿Papá y mamá? Sí. ¿Hermanos o no? Tengo una hermana mayor, que ella ha sido mi cómplice en todo esto porque justamente ella me ha abierto el mundo, ¿no? A toda la diversidad sexual. ¿Ella es hetero? No, justamente por eso. ¿Qué es ella? Ella también es bisexual. Entonces, yo primeramente salí del closet por mi orientación sexual, no por mi identidad de género. Al principio, cuando yo dije... ¿Que es bisexual? Ajá, que yo dije como, es que creo que también tengo esta atracción hacia los hombres y también me gustan los hombres. Entonces, por ahí de los 12 años... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, Ajá, sí. Entonces, por ahí de los 12 años, yo les dije a mis papás, es que me gusta este niño, ¿no? O sea, yo tengo sentimientos románticos por este niño y sé que me enamoré de él, ¿no? Y pues reaccionaron bien hasta cierto punto. Mi papá fue un poco más accesible. Mi mamá tuvo como un poquito de shock, ¿no? Fue, pues porque en esta sociedad se espera que todas las personas seamos heterosexuales y cisgénero, ¿no? Claro. Entonces, sí es un poco un shock, pero conforme han pasado los años, se han ido abriendo a la idea. A mí me da muchísimo gusto que justamente nos digan a nosotres, ¿no? Que nos digan, se refieran a mi hermana y a mí como nosotres, que a mí me digan chique, ¿no? Que me digan por mis pronombres y que respeten mi identidad de género es algo que me ha abierto muchas puertas. ¿Lo respetan o lo disfrutan? Creo que en este punto ya lo disfrutan y que sí hemos... a mí me parece muy increíble el poder ir con mis papás a escoger vestidos. Porque eso hace unos años yo lo pensaba inimaginable, pero se han ido abriendo a esta idea, ¿no? Y se han ido educando justamente. Ari, ¿cómo reaccionó el mundo a tu alrededor? No me lo contestes, sino luego de una pausa, por favor. ¿Te sientes protegido o amenazado por la sociedad? Pues realmente sí es complejo, inclusive salir a la calle, ¿no? Por la expresión diversa siempre podemos ser víctimas de violencia, de discriminación. Sí, he de ser honeste, hay cierto miedo de alzar la voz, pero pues bueno, es algo que hacemos todos los días.
¿Cuál es tu identidad sexual? Mi identidad sexual, bueno, pues a la fecha me identifico como una persona trans envi o no binaria, que se describe como un demichico, y mi orientación sexual es pansexual. ¿Esto qué soy? ¡Qué barbaridad! Ahora necesito un diccionario de todo esto. Vamos poco a poco. Eres no binario. ¿No binario o no binaria? ¿Cómo debo decir? Pues varios prefieren el término no binaria. Exacto. El mío funciona con no binario, está bien. No binario. ¿Tu orientación sexual? Es pansexual. O sea, Me gusta la persona, amén del género. no te importa el género. No, me gusta la persona. ¿Qué decía en tu acta de nacimiento? Pues mi acta de nacimiento siempre fue como mujer y mi nombre, por ejemplo, asignado es Michelle Aline, pero mi nombre elegido es Mikel Ali. ¿Tú te fuiste dando cuenta que eras esto o decidiste serlo? Pues yo creo que es un trayecto que todos van como descubriendo y, por ejemplo, ser trans, ser pan, ser bi, yo creo que te das cuenta cuando te das cuenta. Siempre hubo como focos y yo creo que he decidido dejarme ser porque creo que es un acto tan político como radical, pero siento que simplemente soy así y pasó y lo soy. ¿Tú crees que hay mucha gente que es así y se fuerza a ser hombre o mujer hetero? ¿Sí? Sí, o sea, yo sí también creo. O sea, creo que no solamente, pero lamentablemente ahora sí que por TikTok y ciertas redes luego la gente agarra mucho como ser parte de la comunidad de moda y es como eso tampoco está bien, esa apropiación y forzarte a hacer algo ya sea hetero, ya sea cis, ya sea pues ¿por qué? No necesitas aparentar ser nadie. ¿Y a qué edad te dijiste esto es mi identidad? Y le pusiste nombre y todo. Pues, o sea, yo creo que desde peque primaria, 10 años, yo tenía como algo muy extraño de veía a mi mejor amiga y veía a mi mejor amigo y era como, no sé qué siento, creo que ambas personas como que me gustan y al mismo tiempo y fue como, esto no es normal. Pero yo iba en una escuela muy religiosa y mis padres tienen mucho como ciertas ideas y me costó y bueno, ya eventualmente fui saliendo y hace poco, yo creo que en especial en pandemia que todos como que fueron descubriendo quién son, fue como un, con razón no me gusta el pelo largo, con razón me siento incómodo con vestidos, con razón me duele como ciertas cosas. Y te vas dando cuenta de, era por esto, o sea, siempre fue esto. En pandemia es donde como entraste en una decisión. O sea, fue como, creo que mucha como introspección, porque yo ya sabía, digamos, antes que, bueno, creía que era bisexual, pero hoy como que entiendo que el término correcto vendría siendo pansexual. Y en pandemia fue como un, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿cuál es mi identidad de género que está como en mi cabeza y mi corazón? Y fue como todo un camino. ¿Y dónde te informaste? ¿En las redes? Pues sí fue en las redes, pero también yo creo que de primera mano con personas de la comunidad es de la mejor manera que puedes aprender. Leyendo y buscando, y no solamente como así como lecturas LGTB, también como principios básicos como de la filosofía o incluso un libro que me encanta citar, que es la de Animales para Dioses, que habla de cómo todos los constructos se fueron dando y es como, claro, o sea, ¿por qué no me como cuestiono de quién soy? Porque mucha gente como que estudia, vive, se casa y ya. Ari, cuando conoces a alguien, ¿se lo dices directamente? Sí, siempre trato de hacer visible justamente esta parte de mi identidad, porque en realidad todo el tiempo tendremos que estar preguntándonos cuando nos conocemos, ¿tú cómo te identificas? Para yo poder referirme a ti de una forma correcta, porque lo que hablábamos hace poquito, que la expresión de género es muy diversa, ¿no? Entonces, eso nos hace respetar las identidades de las otras personas y yo por eso siempre que me presento soy Ari Muñoz y soy una persona no binaria. Ella es mi pronombre. Estás en la universidad, en la UNAM. En la UAM, sí. En la UAM. ¿Cómo lo toman tus compañeros y compañeras? Sí. Pues ha sido difícil hasta cierto punto porque pues siempre nos encontramos con estas ideas que se nos han impuesto, ¿no? De nuevo, es muy presente inclusive dentro de nuestra misma comunidad LGBT que hay esta cierta
atracción hacia las ideas machistas y hacia las ideas muy retrógradas, ¿no? Me estoy riendo porque me acordé que en mi generación, cuando alguien decía, decía soy no binario, no usábamos esa palabra, decíamos soy bisexual. Todo el mundo se enojaba mucho, decía, eres un cobarde, o más bien tienes que elegir. No se aceptaba que alguien podría tener una orientación sexual fuera de gustarle los hombres o las mujeres. Sí. No podías dobletear. Exacto. Y hay esta cierta discriminación inclusive dentro de la comunidad. Sí. Hay cierta bifobia, hay cierta transfobia, porque A los binarios. seguimos con esta idea muy retrógrada de que no hay una forma de que puedas salir de esas casillas que se nos han dado. Bullying. Te debes de enfrentar en la UAM a unos buleadores canijos, ¿no? Pues creo que afortunadamente, y de nuevo he tenido mucha suerte, no he tenido ningún conflicto ¿Especial? recientemente. ¿De veras? No. Ahorita, pues sí, justamente como que he encontrado más mi voz, he encontrado esta forma de, pues, hacerme visible y desde una forma, desde exigir un respeto hacia mi identidad Pero y quién soy. no llega un macho y te dice, te voy a romper la cara, maricón. ¿De veras? Digo, vamos a darles un diploma a los de la UAM porque están fuera de la corriente cultural. Pues es que creo que, de nuevo, en mi caso específico, he tenido mucha suerte. Porque claro, los crímenes de odio han seguido creciendo y Sí. seguimos enfrentando una violencia muy, muy fuerte, porque justamente seguimos poniendo la vida en riesgo al ser quienes somos. Entonces, Así es. afortunadamente, te digo, yo no me he encontrado con casos de discriminación Y debe directa. también ser cierto que en tu generación ya ha cambiado culturalmente Sí. la concepción de género sexual. Yo creo, Ari, que tiene mucho que ver con el feminismo. Que el feminismo fue quien desmoronó la idea de que el género sexual era biológico, ¿no? O sea, que las mujeres nacemos para cocinar, o que las mujeres nacemos para andar con zapatos de tacón, ¿no? O que las mujeres somos tímidas, como decía Darwin. Las mujeres, las hembras son tímidas por naturaleza. Bueno, creo que eso se desmoronó con el feminismo. ¿Tú sientes el efecto del feminismo en tu generación? Claro, creo que el feminismo ha sido una lucha que siempre ha acompañado a la diversidad sexual y que si nos vamos bien a los términos que nos han oprimido históricamente, son los mismos. Entonces, somos víctimas del cis heteropatriarcado, tanto las mujeres como la diversidad sexual, y por eso deberíamos seguirnos apoyando, porque justamente vienen estos cuestionamientos a los estereotipos, ¿no?, de género, a cómo los roles se deben desempeñar y que vemos que es toda una idea que nos han planteado y que se ha ido transformando, ¿no? Hoy yo no te digo, o nadie más te va a decir que hay un problema con que tú uses pantalón, porque se ha ido transformando conforme Así es. los años. Así es. No, bueno, y además yo creo que el feminismo y todo este desmoronamiento del machismo nos está abriendo un mundo nuevo en todas las categorías. Sí. O sea, lo que llamamos democracia empieza a sonar ridículo porque mientras nosotros vamos cambiando de identidad y no va cambiando los métodos políticos, nos vamos dando cuenta que lo que llamamos democracia es un patriarcado muy, muy opresor, ¿no? No es cierto que venga desde las bases, la representación. Empezamos a notar que todo el mundo estaba construido de acuerdo a ese patriarcado, ¿no? Y no sabemos qué tan profundo es. Posiblemente comprometa toda la cultura, el patriarcado, y al desmoronarlo, estamos abriendo a otras formas en todas partes, en la identidad sexual, pero en lo político, en la economía, en la manera de hacer negocios. Yo creo que estamos en un mundo en flujo, ahora sí que sí. En flujo. Tú perteneces a un grupo de personas de la sexodiversidad. ¿A qué grupo? A LGBT Rights México. Tú eres
vicepresidente del Youth Rights a los México. 18 años. Sí. Somos una organización de jóvenes de la diversidad sexual y aliadas, que buscamos el fomento de la participación política y de que justamente esta democracia que construimos también nos tome en cuenta, ¿no? Que la diversidad sexual y los jóvenes principalmente, porque justamente somos la generación con mayor diversidad sexual y que más hemos estado abriendo este paso, que tenga una voz en la participación política de México y que podamos también acceder a la toma de decisiones del país, porque al final somos parte de la ciudadanía y somos parte muy importante de la ciudadanía. ¿Dónde ligas? ¿En la calle? O háblame de tu generación, si no lo quieres personalizar. ¿En la calle? ¿En bares? ¿En Tinder? Yo personalmente no uso aplicaciones, no soy fan, soy un poquito a la antigüita en ese aspecto. Sí. Me gusta pues, conocer a la gente cotidianamente, ¿no? En las actividades que yo desempeño en la escuela, pues en los lugares que yo como que conozco y pues sí, se va dando. No. Y si alguien te gusta y no sabe su identidad sexual o su orientación, ¿cómo abordas eso? Sí, es un tema que se debe abordar de primera mano. ¿De primero? Sí, porque justamente es muy importante entender que yo no entro en las categorías de hombre o mujer. Claro. Entonces, el entablar una relación amorosa, pues claro que es algo que tiene que estar ahí muy presente y que la otra persona debe aceptar y que debe pues también abrazar, ¿no? O sea, que alguien más acepte como yo soy y que me quiera por eso. Regreso a mi generación. A mi generación nos cogió el SIDA cuando estábamos experimentando más. Entonces, bueno, conocías a alguien que te gustaba y le entregabas tu tarjeta de que no tenía SIDA. ¿No sería más fácil que existieran ustedes tarjetas? Dice, mira, esta es mi identidad, orientación y, a ver, es identidad, orientación y... Pues podríamos hablar de sexo asignado al nacer, igual. Bueno, todo. Es esta parte de lo biológico, ¿no? Que también podríamos hablar de ello, pero pues no es como tan necesario porque justamente lo que remarcamos es la identidad de género. Entonces sí es presentarse con eso, ¿no? O sea, hacer visible quiénes somos al final de cuentas y que creo que es un esfuerzo en conjunto, no tanto como que sea nuestra responsabilidad, así como hablamos en cierto tiempo de no abrirse del closet, de no salir del closet, porque no se suponga que todas las personas son heterosexuales, que tampoco supongamos que todas las personas son cisgénero y solo son hombres y mujeres. Qué interesante. Que podamos ir preguntando. ¿Y hay bares solo para no binarios? Que yo conozca, no. Debería, ¿verdad? Sí, debería. Te vi la expresión de... Sí, eso pues es más una buena... lugares de... Ajá. Creo que en general los espacios LGBT han sido mayormente por esto que platicamos de del machismo. Esa cultura ha dado como más impulso a ciertas identidades de género y orientaciones A los sexuales gays, hombres. dentro de la comunidad Claro. LGBT, que solamente los espacios son reservados para ellos, Sí. en su mayoría. No es lo mismo Sí. ser homosexual que ser bisexual, porque justamente hay bifobia dentro de la Sí, comunidad, así es. hay otros retos que vamos enfrentando. Quisiera que me contaras, sí, cómo sucede la vida erótica. ¿Conoces a alguien, por ejemplo? Se van a acostar. Usan esas expresiones, se van a acostar, se quitan la ropa. ¿Podrían quitarse la ropa como para descubrir apenas su cuerpo? Es decir, existen... ¿Cómo son los cortejos? Deben ser muy distintos. Me explico, porque hay un misterio. Hay sencillamente un misterio. Yo, por ejemplo, te veo a ti, Ari, en cuanto te acabo de conocer. Yo no estaba segura si eras hombre, mujer. Cuando me dijiste no binario se me juntaron las dos ideas. Pero para mí es un misterio tu biología. ¿Lo Sí. es? Entonces,
¿Esto es parte del cortejo, de la manera en que se conocen los no binarios? Pues en realidad creo que es lo que platicábamos, que se va como declarando y Primero vamos hablándolo. verbalmente. Claro, sí, no es tan diferente, ¿no? O sea, quizás pues podemos hablarlo antes de llegar a un punto de desvestirnos, ¿no? Sí, Sí. se habla antes. Sí, yo Ay, creo pues que qué sí. lástima, porque deberían integrarlo a la desvestida. Sería muy... Así de sorpresa. Claro, suena como a cuento de las mil y una noches. Hay cuentos que tratan a mil y una noche del misterio de la identidad sexual. ¿Te sientes protegido o amenazado por la sociedad? Pues realmente sí es complejo, inclusive salir a la calle, ¿no? Por la expresión diversa siempre podemos ser víctimas de violencia, de discriminación. Sí he de ser honeste y sí pues me siento con cierto miedo siempre al acceder a los lugares, a cualquier servicio, es muy difícil, ¿no? Porque justamente pues, se invisibiliza toda esta parte de la diversidad sexual todo el tiempo, ¿no? Sí. Y de nuevo se encasilla, ¿no? Y a mí me toca vivir la vida un poco pues con esta incomodidad de que lo masculino está impuesto sobre mí, ¿no? Que la gente lo piensa como que yo soy hombre y eso es lo único que puedo hacer. Entonces sí hay cierto miedo de alzar la voz, pero pues bueno, es algo que hacemos todos los días. Ari, te agradezco muchísimo esta conversación. Me he divertido mucho y he aprendido mucho. Muchas gracias. Te agradezco a ti. Muchas gracias. Cuando te quitas la ropa, cuando la otra persona con que vas a hacer el amor se quita la ropa, ¿es distinto que como sería una pareja heterosexual? Pues yo he estado tanto con hombres como mujeres como personas trans no binarias, pero en mi parecer me he sentido pues más como incluso vinculado, incluso he sentido más placer y he tenido más placer y más orgasmos con personas que no sean hombres heterosexuales, cisgéneros y sexuales. ¿Cómo reaccionó el mundo a tu alrededor? ¿Qué opinaron tus padres? Bueno, creo que mi papá tiene mucho esta idea de, ok, no me lo menciones mucho, te voy a tratar como en neutro. Y mi madre... A ver, pero no le pides que te use ciertos Pues, pronombres. o sea, honestamente mi padre lo veo como cada 5 meses, entonces Ok. es como prefiero Tu mamá. aprovechar. Y mi mamá sí se lo digo y es como, este es mi nombre, estos son mis pronombres y ve mi bandera y es como, no, tú siempre vas a ser mi hija y estos son tus pronombres y no. Y no te importa, supongo. No, me duele. Sí, no, Te sí, vale, sí, te vale. Y tus amigos sí respetan esta nueva nomenclatura. sí, de hecho es algo como triste que creo que en general pasa a veces, lamentablemente, que es, te van a aceptar más a veces como desconocidos o amigos y te van a cuidar más tus pronombres que a veces en tu casa. Y es como, Nadie es profeta en su tierra, dicen. ¿Se lo dices a quien conoces directamente? no, yo creo que, por ejemplo, la idea de salir del closet no es una vez y creo que vamos tanteando el terreno de dónde me siento pues cómoda, cómodo, cómode y es como, bueno, me voy a dejar ser aquí y a veces no, o sea, a veces realmente uso como mi otro nombre y mis otros pronombres y es como, por seguridad y comodidad a veces también es como, bueno, y ya. ¿Dónde ligas? ¿Dónde ligo? Bueno, ahorita tengo pareja, pero Ok, realmente... ¿Dónde te la ligaba? ligaste? En Zoom verano o ¿En en dónde? pandemia, cuando estábamos en Zoom, pero yo ligaba frecuentemente en todas partes. En todas partes. No, o sea, de que en la escuela, en antros, en redes sociales, o sea, no sé. Creo que eso realmente no importa. Y como me gustan, pues, las personas, no como el género. O sea, tú tienes muchas oportunidades de que te guste gente, mucho más que alguien que es hetero,
ortodoxo. Podríamos decir, pero es que sí también tengo mis gustitos. O sea, sí soy como muy picky de tiene que ser inteligente y emocional y físico y ta, 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 ta. O sea, sí tengo como mi listita y soy chocoso, así que no. ¿Usas Tan el fácil. Tinder? No, pero sí lo llegué a usar. ¿Y qué piensas? Es un fracaso total. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, creo que es peligroso, en especial Tinder y, por ejemplo, en especial para los hombres gays, Grindr. O sea, porque como son aplicaciones chance tan como famosas, se da mucho no solamente como a que te estafen, o sea, te catfishen, sino también se da como temas de prostitución o luego llegan como personas muy grandes y buscan chiquitos y sí es peligroso. O sea, yo no estoy como tan a favor en especial de esas dos. ¿Qué buscas en una pareja erótica? Déjame precisarte la pregunta. ¿Un momento de placer? ¿Una vida de relación? ¿Cuáles son tus expectativas? Pues honestamente creo que o sea, hay personas que felizmente pueden estar como en soledad. Y yo sí quiero estar con una persona que diga, no estoy perdiendo mi tiempo, me estás aportando a mi vida y tú y yo vamos a crecer, pero también digo como tú estás haciendo cosas importantes como a tu manera y me llenas de cariño. Y no sé, poder llegar como a mi casa y decir, me siento sin tensión, me siento con cariño. O sea, pues yo creo que todo lo que O buscamos, sea, ¿no? que si piensas en hacer un hogar con Sí, una sí, sí. persona, casarte, tener documentos. Sí, sí, sí. O sea, yo sí me Ahora quiero que ya, casar. ahorita cualquier par de personas se pueden casar. Sí. Bueno, Esto era depende de distinto. dónde. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, depende como el estado, o Tal sea... vez no te puedes casar con tu hermano, pero Ay, no. o con tu papá, No, pero no. con todos los demás está Sí. permitido. Ajá. Y, por ejemplo, yo quiero tener de que perrijos y gatijas, o sea, de que no planeo tener como ni hijos adoptivos, ni digamos ahora que ya se puede la inseminación y todo eso, no, no es algo que como planeo, pero sí quiero tener una familia. ¿Alguien te ha bulleado? Sí. Y simplemente por mi orientación sexual, me acuerdo que cuando era más peque, a los 12 que fui saliendo como bisexual, sí me llegaron a agarrar no solamente a golpes físicos, también como verbales, pero también como que creo que la violencia no tiene que ser como tan directa, también te excluyen o te dejan de hablar. Y siendo ahorita como una persona trans no binaria, como que chances porque me he vuelto con más actitud y como fortaleza, ahora sí que te vas curtiendo. Em, pero siento que chance si tuviera una personalidad más chiquita, sí recibiría como más ataques, pero también como buenamente ahorita tengo TikTok y como que quiero darle voz a esas personas, ya no dejo, es como ya no lo permito. No lo permites. No, no lo permito y es como, y aparte siendo como dejándome ser, creo que alguien que esté en el closet o que todavía tenga sus dudas, como que puedo ayudarle, simplemente dejándome ser. ¿Hay mucha tensión a tu alrededor? Pues ¿O buenamente no. dónde, déjame corregir porque es una pregunta muy general, ¿en dónde se crea mucha tensión cuando tú dices, yo soy esto, 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 esto? Con mi familia. ¿Con tu familia? Sí, con mi familia. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 medios hermanos y una hermana. Mi hermana chiquita como que lo entiende, a veces se le va como mi nombre y mis pronombres. Pero, por ejemplo, cuando son las clásicas cenas navideñas, cuando el tío se pelea por los terrenos, lo que sea, y alguien se echa un comentario machista, racista, homofóbico, clasista, es como, ay, no, ya no me voy a quedar pues callado. Y les respondo. Y si se quedan callados y es como, uy, el incómodo. Y es como, pues perdón. O sea, qué pena que te arruine tu cena, pero ojalá te lleves algo de aquí. O sea, ojalá no solamente te lleves como la panza llena, sino también la cabeza. ¿Consideras que hay leyes que te protegen? Pues se supone que en 1999, si bien me acuerdo, ya te empiezan como a defender mínimo en México. Pero creo que la ley, o sea, en general, como muchas instituciones son como muy hipócritas y tienen como doble moral. Y creo que hay personas, digamos, con menos oportunidades o pues que no, la ley no los va a defender, ahora sí que gana quien paga. O sea, eso sí creo que está feo. Déjame preguntarte, en la intimidad, ahorita que estamos soles hablando, en la intimidad, cuando te quitas la ropa, cuando la otra persona con que vas a hacer el amor se quita la ropa, ¿es distinto que como sería una pareja heterosexual? Pues yo he estado tanto con hombres como mujeres, como personas chance no binarias. Exacto. Mínimo con los hombres, yo sí, de hecho últimamente me pregunto cómo me gustarán los hombres, me habrán gustado,
pero siempre tenía como un ligero como miedito, pena y chance más adrenalina. Y estando con una mujer, como que siempre me he sentido así como muy natural. Y con una persona no binaria, también es como más natural, no sé, te sientes como en comodidad. O sea, Es más natural. Es más natural, sí, es extraña la palabra que usé, pero... O sea, déjame traducirte, hay menos machismo, es decir, hay menos subordinación de uno a una. Sí, y también debo decir que luego como que creo que a veces como mujeres biológicamente hablando, tenemos esta presión de me tengo que venir y si no me vengo hay que fingir un orgasmo porque si no, pobrecito. Y con una pareja, pues digamos ahora sí que te entiende hasta físicamente, es como todavía no he terminado, o sea, sigue. O sea, con los hombres sientes mucha presión. O sea, sí sentía. ¿Te gustó? ¿Llegaste? Porque si no, pues tienen una devaluación a su autoestima, ¿cierto? A veces sí, o sea, no digo que todos, no digo que todos. Pero es parte del rol. Existen los roles sexuales, nos guste o no, somos educados dentro de roles. Sí, y justamente es como la mujer como sometida y el hombre duro, duro, duro. Y hay más, es justamente como, por ejemplo, ya cuando como que conocí a mi pareja actual, es como hay un juego previo, pero además no terminas si te duermes o te vas, abrazas, platicas. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de, no importa lo sucio, lo duro que lo hiciste, si al final hablaron y se dijeron te amo, hicieron el amor. Y es más fácil, dices, fuera de la heterosexualidad normativa. Yo creo que hay de gustitos, pero en mi parecer me he sentido pues más como incluso vinculado, incluso he sentido más placer y he tenido más placer y más orgasmos con personas que no sean hombres heterosexuales, cisgéneros y sexuales. Sí, no. Te agradezco mucho por esta conversación de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigues y amigas, hasta el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.